es que son 500 años de inspiración, pero también que estamos a pocos días de que se cumplan 465 años de que Ignacio pasó de esta vida a la vida. Quiero invitarlos y quiero invitarme a conectarnos internamente, a tomar contacto con la persona de Ignacio para poder hacer lo mismo que él hizo a través de la lectura de los libros de los santos y de la vida de Cristo, que ha leído mientras estaba convaleciente 9 meses en la Casa Torre en Loyola. Gracias a la lectura de los libros, Ignacio empezó a registrar movimientos internos. Nosotros solemos escuchar muchas conferencias, solemos leer muchos libros, solemos ver muchas series, películas, etc. Pero pocas de ellas logran transformar nuestra vida. Ignacio se dispuso, de alguna manera, consciente o inconscientemente, a que la persona del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, actuaran en él a través de la vida de San Francisco y de Santo Domingo. Si estos dos santos inspiraron a Ignacio, tal vez a nosotros hoy, si nos abrimos, si nos disponemos con grande ánimo y liberalidad, como nos invita él mismo en los ejercicios espirituales, si somos conscientes de que vamos a ser testigos de un itinerario histórico y espiritual de un santo, tal vez, nosotros también iniciemos un proceso de conversión, porque siempre estamos en proceso de conversión, como Ignacio. Ignacio vivió diferentes etapas de su vida como procesos de conversión. Y por ello podemos decir que Ignacio de Loyola ha tenido una vida en el espíritu y ha vivido en el espíritu y ha hecho vivir a la compañía de Jesús en el espíritu. Por eso es que nosotros, desde mayo hasta el 31 de julio del 2022, vamos a celebrar 500 años de fidelidad del Espíritu Santo en la vida de Ignacio y la fidelidad de Ignacio, la compañía de Jesús y todos los que compartimos el carisma, 500 años de inspiración fiel. Por ello, los invito a un minuto de silencio, o menos de un minuto de silencio, pero a tomar conciencia de dejarnos tocar, transformar, no por el discurso, sino por las palabras que tal vez puedan ir haciendo eco en nuestro corazón. Esos movimientos, esos pensamientos, esas sensaciones, esas mociones que tal vez a través de mi palabra o de las imágenes
o de los textos van a ir suscitándose internamente. Me toca introducirles a un personaje tan apasionante y tan esencial del siglo de oro español, que es emocionante, sobre todo en una época tan particular para nosotros, que estamos celebrando no solamente los 500 años, sino ya comenzamos a celebrar la fiesta de Ignacio. Voy a nombrarlo muchas veces como Íñigo, porque él hasta 1528, 1529, no podemos hablar propiamente de Ignacio, dado que los documentos así lo reflejan. Recién va a aparecer de manera definida la palabra Ignacio en los documentos cuando él se fue a inscribir en la universidad. No sé por qué motivo, ahí él lo que hizo fue pasar de llamarse Íñigo a llamarse Ignacio. Él se llamaba, como de bautismo, Íñigo López de Loyola. Y después, ya podríamos decir, en su época de París, simplemente Ignacio o Ignacio de Loyola. Vamos a comenzar entonces propiamente con la presentación. Es muy importante para ubicarnos en el contexto de una persona y para poder comprender internamente a una persona, entender el contexto, porque la cabeza piensa y el corazón siente donde los pies pisan. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver a recordar que Ignacio perteneció al humanismo europeo, que en la España de ese momento la devoción moderna estaba en auge, aunque la devoción moderna no pertenece a la corriente espiritual española, sino que a los Países Bajos y de años mucho más anteriores. También tenemos que tener muy en cuenta que estamos en una plena reforma protestante y también va a surgir, a raíz de la reforma, va a surgir la contrarreforma católica. Ignacio va a terminar, Ignacio y sus primeros compañeros van a terminar implicados en la contrarreforma, aunque ellos no era esa su intención. Hay algunos autores que hablan como de que Ignacio fue un contrarreformador, y lo fue indudablemente, pero no fue su objetivo eso. Otro tema que es muy propio de la España, del contexto de Ignacio, es la Inquisición española. Ignacio tuvo que luchar con el tema de liberarse de ese mote de la Inquisición hasta estando en Roma, a través de no solamente de cartas, sino de hablar directamente con el Papa. A Ignacio, la Inquisición española lo acusó 5 veces, o sea, 5 causas tuvo, pero no tuvo ninguna condena. Y eso él mismo lo cuenta en el epistolario ignaciano. Seguimos adelante. ¿Desde dónde me gusta hablar de Ignacio en esta oportunidad y casi en todas las oportunidades? Me gusta hablar desde las fuentes primeras,
¿Qué son las fuentes primeras? Las fuentes primeras son los escritos autógrafos de Ignacio. ¿Cuáles podemos decir en primer lugar que son atribuidos como textos autógrafos? Voy a empezar por los dos que constan a mi modo y a modo de otros autores, el diario espiritual y las cartas, porque son los que él verdaderamente ha escrito de puño y letra y los ha firmado. Pero también se consideran textos autógrafos a la autobiografía, que no es auto ni bio ni grafía, pero sí se cuenta como texto autógrafo, como fuente, digamos, como fuente primaria. También las constituciones, la fórmula del instituto, son fuentes primarias, pero también tenemos que tener en cuenta los escritos de Laínez, los escritos de Polanco, que son los primeros compañeros, los escritos de González de Cámara, los actas patrias de Ignacio a partir de 1553 a 1555, y Rivadeneira en la vida de Ignacio en 1572. Ya en todos estos documentos son muy importantes, porque hay muchos datos de los que yo voy a ir nombrando a lo largo de estos 3 días que no los vamos a encontrar ni en el texto llamado autobiografía, ni los vamos a encontrar en otra de las fuentes primeras que son los ejercicios, ni los vamos a encontrar en las constituciones, ni los vamos a encontrar en la fórmula del instituto, y ni siquiera hay muchas cosas que no la vamos a encontrar en el diario espiritual, ni tampoco en las casi 7.000 cartas que escribió Ignacio. Ignacio escribió más de 7.000 cartas, pero casi 7.000 cartas son las conservadas. O sea, es el epistolario más abundante conservado del siglo, digamos, del humanismo. No, en realidad los jesuitas han hecho un trabajo inconmensurable de conservación. Una vez que muere Ignacio, recolectan, recuperan, guardan, y eso se lo debemos mucho a su fiel secretario y amigo Polanco. Otros documentos fuentes, ustedes ven en el medio de la diapositiva, hay una foto de Monumenta Histórica Societati Jesu. Simplemente yo he puesto dos ejemplares, pero hay una colección muy grande desde donde se guardan muchas de las cartas que no están publicadas en las obras completas, porque las obras completas solamente hizo una selección de 180 cartas, nada más. El resto están en Monumenta Histórica Societati Jesu. Y después hay otros documentos que son fuentes primeras, que también están en Monumentas, que son todas las actas matrimoniales, que son las actas de beatificación, por ejemplo, y también vamos a encontrar las actas donde constan las acusaciones a Ignacio por el tema de alumbradismo, etc. Entonces son documentos que están accesibles, porque si uno entra por internet a la biblioteca de Roma, ahí vamos a encontrar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Con esto quería justificar simplemente desde dónde me he valido, desde dónde he bebido, desde dónde también
he ido escuchando gracias a las clases, gracias a la investigación, gracias al estudio, en cada una de las conferencias, en cada una de las charlas que me invitan a compartir y a dar. Yo sigo investigando y enterándome de muchas otras cosas más y siempre busco ir a las fuentes primeras. Entonces, también de Ignacio, de Íñigo, podemos decir que es un hombre polifacético. De Íñigo y de Ignacio, de Íñigo, se pueden decir realmente muchas cosas. Que ha sido un soldado, él ha tenido una formación militar caballeresca, pero en realidad él no ha sido militar, y eso es un equívoco. Sí han sido militares dos de sus hermanos que han muerto en la batalla, y su padre también ha tenido formación militar. Otra de las cosas que nosotros podemos decir de Ignacio es que Ignacio es un peregrino. Indudablemente, bueno, ahí hay un mapa de España donde hay un recorrido que sale desde Loyola y que termina en Barcelona. Entonces fue atravesando muchos lugares que nosotros vamos a recorrer también en estos días. Pero ese mapa queda muy chiquito. Ignacio ha hecho un recorrido mucho más amplio porque ha traspasado las fronteras. También de Ignacio se dice que es un muy buen escritor. De hecho, él mismo se atribuye como buen escritor. Ignacio de verdad ha escrito mucho, ha sabido transmitir lo que quería escribir, pero si queremos decir que tuvo una muy buena caligrafía, eh, eh, la verdad, por mucho amor que le tengamos a Ignacio, cuesta entender en su diario espiritual, en el diario autógrafo, lo que verdaderamente Ignacio quiso expresar. Eso por un lado, pero sí que sabía escribir y él aprendió a escribir, y de hecho una persona que por lo menos ya haya escrito 7000 cartas es bastante importante. Se dicen que Teresa de Ávila escribió 10.000 cartas, pero de Teresa de Ávila solamente se conservan 300 cartas. Ignacio también amigo en el Señor, y yo creo propiamente el fundador del liderazgo tan definido y tan clave. O sea, indudablemente Ignacio, podemos decir que dentro de esta ala de Ignacio, fundador, de Ignacio místico, pero en realidad todo este grupo de compañeros son los que fundan la Compañía de Jesús. Y eso se nota de manera muy clara en Sion, porque los últimos días él estaba muy enfermo. Entonces, la mayoría de León, las constituciones de la Compañía de Jesús, cuando Ignacio muere, no estaban terminadas. Entonces tenemos que confiar, el líder supo transmitir esa experiencia tan maravillosa y tan profunda que Dios le regaló a él como gracia, la transmitió, nos compartió a todos, que sigue y sigue y sigue fluyendo y sigue dando vida. Es como ese afluente desde el río Cardoner
pero podemos también decir ese afluente que nace desde el Jordán va a traspasar hacia el Cardoner y desde el Cardoner va a regar los ríos de nuestras vidas y eso va a ser un fluir constante y permanente. ¿Por qué? Porque vamos siguiendo esa vida en el espíritu que Ignacio permitió vivir. Pasamos a la otra diapositiva. De Ignacio podemos seguir diciendo muchas cosas, además de que Ignacio se consta que ha hablado 5 idiomas, entonces ya también podríamos decir algo de eso. ¿Qué metodología voy a emplear a lo largo de estos 3 días? Esos escenarios de la presencia de Ignacio en el siglo XVI. Y voy a repetir muchas veces este tema, de que Ignacio es un hombre que pertenece al siglo XVI. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacerle decir a Ignacio cosas que Ignacio nunca pudo haber pensado, ni imaginado, ni soñado, porque no eran situaciones, ocasiones o problemas de esa época. Y a veces caemos en esas tentaciones de querer traerlo a Ignacio a que actúe como nosotros actuaríamos en este momento. Y en verdad, Ignacio va a actuar como un hombre del siglo XVI, como un hombre que pertenece a España. Y ese no es un dato menor. Acá yo puse un mapa que se ve poquito, pero me gusta como, por lo menos, tener en cuenta que todas esas rayitas que van y que vienen, aunque no las veamos muy bien, son los viajes que Ignacio ha vivido, los viajes que ha recorrido, muchos de ellos a pie. Seguimos con la próxima diapositiva. Hay 2 grandes escenarios históricos que opté por dividirlos de esta manera. Antes de la conversión, 1491-1521, ahí está Ignacio en Loyola, 1491-1506, 1507, más o menos. Después Arévalo, en la tierra de Castilla, en 1506, 1507 a 1517. Después va a pasar a Navarra, a La Rioja, y posteriormente a Pamplona, en 1517, y bueno, y el suceso de mayo de 1521. Algunos dicen que fue el 20, otro el 23 de mayo, y ahí los historiadores pueden especular mucho como se especulan en tantas otras cosas. La cuestión es que Ignacio después regresa a la Casa Torre en 1521-1522. Entonces eso sería 2 grandes escenarios. Uno antes de la conversión y otro después de la conversión. Después de la conversión, a finales de febrero de 1522, otros historiadores dicen a mitad de marzo de 1522, días más, días menos, hasta 1556 es cuando muere Ignacio, ¿no? Entonces, estos escenarios históricos son sus objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos de Ignacio en 1522, cuando más o menos se recompone físicamente? Ir a Tierra Santa. Ignacio está determinado a ir a Tierra Santa. Ese es su objetivo. Y aquí aparece una palabra que es muy clave en la espiritualidad ignaciana y que se va a repetir como constante muchas veces, que es ayudar a las ánimas. Él quería ir a Tierra Santa para ayudar a las ánimas, para acompañar a los peregrinos.
Y quiero hacer una aclaración con este tema de la ayuda de ánimas, que después en Manresa él lo va a vivir como una confirmación mayor. Cuando él habla de ayudar a las ánimas, de manera explícita está hablando de ayudar por medio de la escucha, o sea, del acompañamiento espiritual. El trayecto que va a hacer Ignacio después de la conversión va a ser Aránzazu, Montserrat y Manresa en 1522, Barcelona, Venecia, Jerusalén, Venecia, 1523. Regresa, obviamente ya conocemos que lo expulsan de Tierra Santa, él hace el camino inverso, llega a Barcelona en 1524, 1525, va a ir a la Universidad de Alcalá, va a vivir un proceso, el primer proceso inquisitorial en 1526, va a ir otra vez con deseos de querer estudiar a la Universidad de Salamanca, y ahí se va a encontrar con un personaje poco simpático llamado Melchor Cano, en 1527, ahí otra vez va a vivir todo el tema de lo que es la persecución, todo lo que significa la persecución hacia los ejercicios espirituales, hacia su persona, y Melchor Cano no le bastó con perseguirlo a Ignacio a través de los ejercicios espirituales y a través de lo que su persona suscitaba en los demás, sino que Melchor Cano continuó queriendo destruir la incipiente compañía de Jesús. La universidad, por fin Ignacio va a llegar a la Universidad de París en 1528, 1535, y digo por fin porque por fin se va a poner a estudiar. Todos los otros fueron intentos de querer, pero nunca Ignacio de verdad estudió, ni en Barcelona, ni en la Universidad de Alcalá, ni en la Universidad de Salamanca. Ignacio se dedicaba a otras cosas que ya vamos a profundizar. Después regresa a España en 1535, después que él hace los votos con sus compañeros en Montmartre. Después va a Venecia a encontrarse con sus compañeros en 1536 con el deseo de tal vez intentar otra vez ir a Tierra Santa, que era uno de los votos que habían hecho con los compañeros. Ellos se ponían a disposición del Papa, entonces obviamente no resultó, y llegaron a Roma, y Ignacio estuvo en Roma desde 1538 hasta 1556. Todo este recorrido lo vamos a ir viendo en estos 3 días, pero me parecía que hoy necesitaba como ir ubicando un poco todos estos escenarios, antes de la conversión, después de la conversión. Continuamos. El primer escenario, Ignacio en Loyola, que como ya había dicho, en la fecha no la voy a volver a repetir. Hay unos detalles que es de la Casa Torre Loyola. Ahí el primer detalle interesante es lo que queda todavía de la Casa Torre de Loyola, es esa parte que se ve en la esquina, las dos ventanitas que están hacia arriba. Se supone que era el lugar donde era la habitación de Ignacio, donde él pasó su convalecencia. Su mayor tiempo estuvo ahí, y ahí está la capillita. Los que conocemos Loyola, ahí los jesuitas determinaron que ese era el lugar donde Ignacio había estado viviendo su convalecencia, entonces ahí está puesta ahora la capillita, y es lo que se mantiene hasta ahora. Después otro detalle que vemos es el detalle del escudo. El escudo no es un detalle menor. El escudo, ahí lo que nosotros podemos ver claramente son dos lobos, una olla, una cadena, y entonces una de las interpretaciones
de este tema del escudo de los Loyolas es que evidentemente nos está hablando del renacimiento español, de la religiosidad y de la espiritualidad, y desde esos ejes centrales que ellos también aportaban al occidente. El tema de los lobos comiendo de una misma olla, hay también como una interpretación de algunos historiadores que hablan de esa capacidad que tenía la familia Loyola de acoger a las personas, de nutrirlas las personas y hacerlas sentir como en su casa. Entonces eso es algo bastante claro y clave, digamos, dentro del escudo de los Loyola. Y hay otras interpretaciones más que son fáciles de encontrar en Wikipedia. Continuamos. Acá en este árbol genealógico no me interesa tanto que no se vean los nombres de todos los personajes que están ahí, pero sí quiero que quede bien en claro una cosa. Ignacio de Loyola tiene todos los apellidos vascos, pero dentro de los clanes vascos existen distintos grupos. Entonces, en este árbol genealógico, nosotros podemos ver reconciliado con la unión de la mamá de Ignacio, que se llama María Sáenz de Licona, y su papá, Beltrán Ibáñez de Oñaz de Loyola, con esa unión a los Bárdulos pertenecía el papá, don Beltrán, y a los Caristios pertenecía la mamá. Entonces me gusta mostrar este detalle porque de este árbol genealógico ya hay un comienzo de reconciliación, de unión. Los que conocemos España o lo que hemos leído sobre España, hasta la actualidad nosotros podemos decir que existen más o menos 5 Españas. No existe una España. Son muy regionalistas y hasta la actualidad cada lugar conserva un lenguaje, un idioma. Y eso es muy fuerte para un país tan pequeño geográficamente. Los que pertenecemos a países con extensiones muy grandes, nos impacta mucho el tema de estas divisiones en lugares que son tan pequeñitos. Entonces, hasta la actualidad, conocemos cuáles son esas divisiones. Bueno, en la época de Ignacio no solamente existían esas divisiones por el tema de los reinados, sino que también existían las divisiones en el mismo País Vasco. Entonces, este detalle de la unión entre el papá de Ignacio y de la mamá de Ignacio es un gesto de unión y de reconciliación. Detalle no menor, ¿por qué? Porque esto va a incidir indudablemente en la espiritualidad ignaciana, porque es parte de la vida de Ignacio. Ignacio indudablemente esto lo va a transmitir de alguna manera. Todos somos hijos de nuestra historia, herederos de nuestros ancestros. Continuamos. Dos hogares, no solamente dos clanes, sino dos hogares. Ignacio vivió entre dos hogares, la casa Torre de los Loyola y la casa de la nodriza María de Garín. Ignacio ha tenido la experiencia de haber vivido indudablemente en la casa Torre, porque ahí nació, y según Polanco, ahí pudo haber vivido con su mamá hasta los 7 años, o sea, uno de sus compañeros de la primera hora,
un compañero de la primera hora de Ignacio va a hablar de que, y bueno, claramente Ignacio, no, la madre no muere de parto, digamos. Ignacio es el menor de 13 hermanos. Era muy probable que esa mujer de más o menos unos 40 no tenía leche como para darle a amamantar. Entonces le ha pedido a la nodriza María de Garín que le dé a amamantar. Otros historiadores sostienen, y también de eso se ha hecho mucha teoría psicológica, que la mamá de Ignacio muere en el parto. Bueno, por una cosa o por otra, Ignacio tiene la ausencia materna a una edad temprana. Acá hay otro detalle bastante importante, que es el tema de que Ignacio hablaba el euskera, que probablemente lo aprendió conviviendo y compartiendo con María de Garín y sus hijos, seguramente jugando con estos chiquitos, y también obviamente que aprendió a hablar perfectamente el castellano desde la familia Loyola, porque en las familias acomodadas o en las familias de la nobleza, digamos, se podía, se hablaba en castellano. O sea, él pertenecía al reino de Castilla, le servían al reino de Castilla, toda la familia Loyola. Eran muy fieles al reinado de Castilla. Ergo, hablaba en castellano. Seguimos. Esta es Loyola en la actualidad. Acá tenemos paisajes, es importante contemplar los paisajes. A mí me gusta mirar las montañas porque creo que algo de eso pudo haber contemplado Ignacio. Después vamos a ver la residencia de los jesuitas actualmente, la basílica que está junto con la residencia, y también en ese conjunto está conservada la Casa Torre, la parte que quedó, y se ve de frente, es el frente de la basílica. Obviamente, todo eso Ignacio no lo vio. Lo que pudo haber visto son las montañas y el río Urola y la frondosidad del paisaje. Es fundamental tener en cuenta que Ignacio vivió su infancia en un paisaje muy frondoso, lleno de sidras, lleno de pajaritos, con un clima muy agradable también. Pasamos. Yo le había la anterior, por favor. El segundo escenario, Arévalo y Nájera, el texto llamado, no, pasamos a Arévalo y Nájera. El texto llamado autobiografía dice en el comienzo que hasta los 26 años de su edad, y ahí arranca la autobiografía. O sea, todo lo anterior que yo les he compartido y que podría profundizar un poco más, no está contado, digamos, en la autobiografía, sino que arranca desde ahí. ¿Cómo llega Ignacio a Arévalo? Como le he dicho anteriormente, la familia de los Loyola eran muy fieles a la realeza, a la realeza castellana. Entonces, le ofrece en Arévalo, le ofrece sobre todo Juan Velázquez, que era el contador real, le ofrece a la familia de los Loyola la formación de uno de sus hijos. Y ellos deciden que Ignacio sea el que se va a formar en la corte. Después va a haber un pequeño problema con la segunda esposa del rey Fernando, y
ella va a decir que toda la corte de Arévalo se va a desaparecer, no, se ve que no simpatizó con el contador real, don Juan Velázquez de Cuéllar, una persona extremadamente significativa en la vida de Ignacio, que a tal punto es significativa que Ignacio, de puño y letra en Roma, le escribe una carta a uno de sus hijos en el cual le agradece todo lo que su padre ha hecho por él. Acá Ignacio ha tenido una formación muy importante en Arévalo, tan importante que él no solamente se formó en la lectura, sino que se formó en la lectura leyendo y claramente el Amadís de Gaula, porque eso consta más claro en los documentos, que era un libro de caballería, pero no un libro de caballería cualquiera, sino un libro de caballería que tenía grandes valores. ¿Y a qué me refiero un libro de caballería con grandes valores? Que hablaba de la opción por los pobres, que hablaba de la opción por las viudas, de que hablaba de la nobleza. Entonces, don Juan Velázquez de Cuéllar, para Ignacio ha sido un padre en muchos de los sentidos. También acá Ignacio aprende a relacionarse diplomáticamente, políticamente. Aprende a hablar con todo tipo de personas. Ignacio es un gran comunicador. Ignacio es un gran estratega. Ignacio es una persona que tiene capacidad de vincularse con el pobre, con el rico, con el noble, con los varones, con las mujeres. Acá Ignacio aprende a comer bien, a vestirse bien, a bailar bien. Ignacio aquí aprende todo lo que tenga que ver con lo administrativo. Hago tanto énfasis en esto, porque todo eso lo vamos a ver después de manera directa el carisma ignaciano. El modo de gestionar, el modo de liderar que Ignacio a la fundación y al éxito, digo la palabra éxito en el buen sentido, a llevar a una orden gracias a muchos de los aprendizajes que él recibió en la corte del duque de Nájera, y el detalle de esto va a ser que a partir de estar con el duque de Nájera, él va a llegar a Pamplona. Seguimos con la diapositiva. Vamos a una diapositiva más. Él desde el servicio al duque de Nájera va a ir a Navarra, a La Rioja, y ahí a Pamplona en 1521. Y acá, ¿qué podemos decir? Acá está el mapa de Navarra, y ahí están las torres de Pamplona, lo que se ve en la actualidad, y bueno, y ahí hay una estampa, el orgullo de Ignacio quedó humillado. Acá Ignacio quiere a toda costa defender las murallas de Pamplona contra los franceses que venían muy bien armados, que triplicaban en fuerzas, y sin embargo hasta el alcalde le decía que no, que eso era imposible. Ignacio, con sus artilugios y artimañas y su fuerza de convencimiento y su tenacidad,
él logró convencer a toda la tropa a ir a la batalla. Entonces, ya conocemos cuál es la historia y en qué terminó la historia. Le costó bastante la tenacidad de esta. Pero gracias al soldado que disparó la bala de cañón, que probablemente era una bala de piedra, porque una bala de cañón de hierro hubiese destruido totalmente no solo las piernas, yo creo que hasta la persona de Ignacio. Yo me inclino más, como dicen algunos historiadores, que ha sido una bala de piedra. ¿Por qué tenemos que agradecer al soldado que disparó esa bala de piedra? Porque no lo hirió de tal manera que lo haya matado, porque si no, no estaríamos hablando de Ignacio, pero tampoco lo dejó del todo bien. Si lo hubiera dejado más o menos bien, Ignacio probablemente hubiese vuelto otra vez al servicio de la corte y a continuar, digamos, como soldado, etcétera, etcétera. Sin embargo, no sabemos el nombre del soldado, pero yo creo que le tenemos que dar muchas gracias al soldado que disparó de esa manera, que no disparó ni tan agresivamente, o sea, tan mortalmente, ni tan débilmente, que nosotros hoy podemos estar hablando después de 500 años de Ignacio de Loyola. Pero sí, indudablemente, el orgullo de nuestro querido Ignacio quedó humillado. Seguimos. Con la... Bueno, esa es la placa donde está que se encuentra cuando uno camina dentro de la ciudad amurallada, y podemos decir donde todo comenzó. Porque ahí dice, aquí cayó herido San Ignacio de Loyola el día 20 de mayo de 1521. Esa placa pasan por encima muchas veces la gente y ni se dan cuenta de si eso fue ahí. Pero pasa lo mismo cuando uno visita Israel. Es quizás, tal vez, a lo mejor aquí fue. Bueno, entonces los jesuitas necesitaban poner un lugar y pusieron ahí y ahí quedó. Entonces, cuando uno visita Pamplona, obviamente que va a ese lugar. Y después, frente a esa placa, hay una capillita donde hay adoración perpetua. Continuamos. Bueno, acá en el anterior, en esto hay un tercer escenario, la vuelta a la casa. Podemos hablar de una segunda frustración de Ignacio. Ya hablamos de una frustración. Ignacio, acá ya podríamos hablar de una tercera frustración. La primera, podemos hablar de ese paso del servicio del duque de Navarra, del duque de Nájera, de Arévalo a Navarra. Ahí hay una primera frustración, porque él no se quería ir de Arévalo. En realidad, la familia queda muy mal y la esposa digamos, del duque de Arévalo es el que le dice que vaya a servir al reino de Navarra. La segunda, que es la más conocida, es el tema de la herida de bala de cañón. ¿Y por qué podemos hablar de otra frustración más en la vida de Ignacio? Acá Ignacio pasa postrado 9 meses en Loyola, tiempo, o sea, 9 meses es un tiempo de una nueva gestación para un nuevo nacimiento. A mí eso me da como mucha alegría. A veces las fechas, los números nos remiten a algo, ¿no? 9 meses siempre nos va a remitir a un tiempo de gestación de la persona humana. O sea, no nos remite al tiempo de gestación, por ejemplo, de otro tipo de animales, porque en general
o sea, duran menos tiempo. ¿Por qué digo este curso? Porque también estudié veterinaria, entonces más o menos sé cuánto tiempo de gestación lleva cada uno de los animales. Pero la persona humana, generalmente 9 meses es el tiempo que lleva de gestación. ¿De qué hablamos como de frustración de Ignacio? Acá Ignacio tenía entre 26 y 30 años de edad. Entonces, Ignacio acá se pone a pensar un poco qué hizo de su vida en todo este tiempo. Acá Ignacio de verdad se empieza a preguntar realmente qué ha hecho de su vida. A través de la lectura de los libros, a través del sueño caballeresco y del sueño de la dama, yo creo que empieza a gestarse un nuevo nacimiento. Continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos un poco más. Acá vamos a tener el texto conocido de la autobiografía, otro clic más. Este texto es muy conocido porque es donde él dice que habla de una señora, que esa señora no era de vulgar nobleza, no era ni condesa ni duquesa, más era su estado más alto que ninguno de estos. La señora de sus pensamientos en Ignacio tiene un impacto muy importante, porque Ignacio verdaderamente estaba muy enamorado, porque se la pasaba pensando en ella 2, 3 y 4 horas sin sentirlo. Eso hay que estar 3, 4 horas, 5 sin sentirlo. Bueno, todos los que tenemos experiencia de haber estado enamorados o de estar enamorados, sabemos perfectamente que podemos pasar muchas horas sin sentir eso. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Ignacio acá estaba empezando a tener estos pensamientos en la dama de sus sueños y también los pensamientos caballerescos de volver a las gestas, porque Ignacio de alguna manera tenía posibilidades de volver a la corte. Él quedó muy bien en los servicios que había prestado. Entonces, él tenía posibilidades de volver ahí. ¿Qué es lo que lo cambia a Ignacio? A Ignacio lo cambia la lectura de un libro, podríamos decir, o la lectura de esos dos libros, la vida de Cristo y la vida de los santos. Continuamos, por favor. Y acá vamos a pasar como rápidamente cuál es en el elenco. Todo esto son especulaciones, porque Ignacio fue un buen caballero y nunca dijo quién era la dama de sus sueños. Entonces se atribuye que fue Leonor de Austria, que era la hermana mayor de Carlos V, Carlos V nada más ni nada menos el emperador. Ella termina siendo reina de Portugal y de Francia. Continuamos con el elenco de las candidatas. Catalina de Austria, la infanta doña Catalina de Austria, hija de Juana la Loca y hermana menor de Carlos V. Otra vez estamos nombrando al gran emperador Carlos V. Y ella termina siendo la esposa de Juan III de Portugal. Ignacio pudo haberla conocido a estas dos mujeres claramente en el mundo de la nobleza, en las fiestas que organizaban. Continuamos. Hay otras mujeres más, pero no voy a hablar de las mujeres en la vida de Ignacio porque hablo en otros momentos de las mujeres en la vida de Ignacio y van a aparecer otras más. Acá lo que sí quiero destacar es que la letra que informa y forma, y eso es muy importante, que la letra no solamente forma o informa, sino que de verdad es una letra que a Ignacio le da mucha información, pero le va dando mucha formación. Y acá me gusta decir algo que ya anteriormente lo he anunciado. Ustedes van a ver una vitrina, que es la vitrina que está en Loyola, donde está guardado, conservado la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia y la leyenda de los santos o el Flor Santorum de Jacobo de Borás.
El Amadís de Gaula era el libro de caballería, el libro que él había, la novela que él había leído estando en Arévalo. Hay una analogía que se puede hacer desde el modo de escritura y también una analogía del contenido que tiene el Flor Sanctorum, la manera que escribe este señor Jacobo, como está escrito también el Amadís de Gaula. Entonces, cuando a veces se tiende a demonizar las novelas de caballería, lo que deberíamos hacer es de verdad leer el Amadís de Gaula o leer otro tipo, por lo menos el Amadís de Gaula por cariño a Ignacio, ¿no? Pero otros libros de caballería de la época, porque nos van a sorprender, que nos van a arrojar datos muy importantes, tan importantes que han impactado en la vida de Ignacio, y no solamente en la vida de Ignacio, sino que en todo el carisma ignaciano, que nosotros estamos celebrando el día de hoy también. Continuamos. Todo comenzó con la lectura. ¿Cuáles fueron los aprendizajes vitales desde una experiencia frustrante? A mí me gusta utilizar la palabra frustración. ¿Por qué? Porque la frustración siempre nos va a dar una posibilidad de algo. El fracaso es más bien algo que se cierra, que se trunca. Ignacio vivió muchas frustraciones, pero Ignacio supo capitalizar las frustraciones. Por eso ha sacado desde las realidades externas, por ejemplo, de la herida, la realidad interna va a ser el dolor del proyecto frustrado. De la realidad externa de la cojera, la cirugía, toda esa carnicería que ustedes bien ya conocen, desde la realidad interna, la autoimagen quebrada, indudablemente. Y también desde la postración, la quietud y el silencio, el aburrimiento, la distracción con imágenes que brotaban de sus deseos, sus grandes batallas, sus gestas caballerescas, las damas de su sueño, el vacío, el silencio. Y desde las lecturas que ya acabo de mencionar, con las lecturas observó que algo internamente cambiaba, su corazón se dilataba y esa expansión perduraba. Descubrió un mundo interior de expansión y de contracción, de progresión y de regresión, de descentramiento y autocentramiento. Y acá comienza el tema de las mociones, del buen y del mal espíritu. Entonces podemos decir que hasta acá, Ignacio progresivamente descubre que las mociones provocan emociones y las emociones impulsan los actos. Esto no es siempre evidente, por lo tanto, es muy importante el tema del discernimiento. Acá podemos decir que en Ignacio, en 9 meses, a raíz de todos estos aprendizajes vitales, de experiencias frustrantes, de estas 3 experiencias frustrantes, Ignacio ha aprendido mucho. Continuamos con una diapositiva más. Y nos vamos a quedar aquí. Ignacio, en este cuarto escenario, empieza a iniciar su peregrinar de manera interna, pero se determina, esta es una palabra muy importante en la espiritualidad ignaciana, determinarse, porque una cosa es soñar, pensar, desear, querer, buscar, añorar, anhelar. Otra cosa muy distinta es determinarse. Acá Ignacio se determina a una peregrinación exterior para. Los paras también en la espiritualidad ignaciana, en los escritos, en las fuentes, nosotros podemos tomarnos el trabajo de subrayar los paras.
Los paras, por ejemplo, en el principio y fundamento nomás. ¿Cuántos paras hay? 7 paras hay. En el principio y fundamento, que es un textito así. Pero en todas las cartas, en el diario, en las constituciones, Ignacio va a utilizar la expresión para. Entonces, ¿para qué? Inicia desde ese peregrinar interno que comienza a darle cauce, a ser más consciente de que hay un peregrinaje interno, que hay un movimiento interno, se determina a una peregrinación exterior para imitar a Cristo, para conocer, amar, seguir y servir a Cristo y para salvar las ánimas. Y a propósito, escogí esa imagen de Ignacio conversando probablemente con alguno de sus primeros compañeros, porque para Ignacio la conversación espiritual, el acompañamiento espiritual era salvar las ánimas. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias por esta paciencia.